Capítulo 6. Yo no iría jamás en coche. Les tengo pánico a los accidentes. Aunque uno no se mate, tiene que quedarle un trauma para toda la vida, dijo el escultor, y se cogió inconscientemente el dedo índice que por poco no había perdido hace tiempo, mientras labraba una escultura en madera. Lo conservó de milagro. —¿Qué va? —rió Mary Claude, que estaba en forma. Una vez tuve un accidente grave y fue estupendo. Lo mejor de todo fue el hospital. No podía dormir, así que leía sin parar, de día y de noche. Todos la miraban con un asombro que a ella le producía un evidente placer. Franz sentía una sensación en la que se mezclaban el disgusto. Sabía que tras el mencionado accidente su mujer se había quedado muy deprimida y no había parado de quejarse, y una especie de admiración. Su capacidad para transformar todo lo que le pasaba era una muestra de su imponente vitalidad. Continuó. Allí fue donde empecé a dividir los libros en diurnos y nocturnos. De verdad que hay libros que sólo se pueden leer por la noche. Todos manifestaban un asombro admirativo, menos el escultor, que seguía apretando su dedo y tenía la cara llena de arrugas por el desagradable recuerdo. Mary Claude se dirigió a él. ¿Qué categoría le adjudicarías a Stendhal? El escultor no prestaba atención y se encogió de hombros sin saber qué responder. El crítico de arte que estaba a su lado manifestó que a su juicio Stendhal era una lectura diurna. Mary Claude hizo un gesto de negación con la cabeza y afirmó con voz sonora. Te equivocas. No, 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 no. Te equivocas. Stendhal es un autor nocturno. Franz participaba en la discusión sobre el arte nocturno y diurno sin apenas dedicarle atención, porque no pensaba más que en cuándo aparecería Sabina. Habían estado dudando los dos muchos días si debían aceptar o no la invitación a ese cóctel. Mary Claude lo organizaba para todos los pintores y escultores que habían expuesto alguna vez en su galería. Desde que conoció a Franz, Sabina evitaba encontrarse con su mujer, pero tenían miedo de quedar en evidencia y al final llegaron a la conclusión de que sería más natural y menos sospechoso que ella asistiese. Miraba disimuladamente hacia la antesala y entonces se dio cuenta de que en el otro extremo de la sala resonaba constantemente la voz de su hija Mary Ann, que tenía 18 años. Abandonó el grupo dominado por su mujer para incorporarse al círculo dominado por su hija. Algunos estaban sentados en sillones, otros de pie. Mary Ann estaba sentada en el suelo. Franz estaba seguro de que Mary Claude, al otro extremo del salón, tampoco tardaría mucho en sentarse en la alfombra. Sentarse en el suelo en presencia de los huéspedes era en aquella época un gesto que significaba naturalidad, soltura, progresismo, amistosidad y espíritu parisino. Mary Ann se sentaba en todas partes en el suelo con tal pasión que Franz temía con frecuencia que se sentase en el suelo en el estanco al que iba a comprar cigarrillos. —¿En qué está trabajando ahora Alan? —le preguntó Mary Ann al hombre a cuyos pies estaba sentada. Alan era una persona ingenua y honesta, y quiso responder con sinceridad a la hija de la dueña de la galería. Empezó a explicarle su nuevo modo de pintar, que es una unión de fotografía y pintura al óleo. No había dicho más de 3 frases cuando Mary Ann empezó a silbar. El pintor hablaba despacio y concentrado, de manera que no oyó los silbidos. Franz le dijo al oído: —¿Me puedes decir por qué silbas? —Porque no me gusta cuando hablan de política —respondió en voz alta. En efecto, 2 de los hombres que formaban parte del mismo círculo hablaban de las próximas elecciones en Francia. Mary Ann, que se sentía obligada a dirigir la diversión, les preguntó a los dos si irían la semana próxima al teatro a ver la ópera de Rossini que ponía en Ginebra una compañía italiana. Mientras tanto, el pintor Alan buscaba formulaciones cada vez más precisas para explicar su nuevo modo de pintar, y Franz se avergonzaba de su hija. Para acallarla, afirmó que se aburría infinitamente en la ópera. —Eres terrible —dijo Mary Ann, tratando desde el suelo de golpear a su padre en la barriga.
El actor principal es hermoso. ¡Ay, qué hermoso que es! Lo he visto 2 veces y estoy enamorada de él. Franz constató que su hija se parecía terriblemente a su madre. ¿Por qué no se parece a él? No hay nada que hacer, no se le parece. Ha oído ya a Mary Claude innumerables veces decir que está enamorada de tal o cual pintor, cantante, escritor, político, y una vez hasta de un ciclista. Por supuesto que aquello era pura retórica de cenas y cócteles, pero a veces, en esos momentos, él se acordaba de que una vez hace 20 años dijo lo mismo de él mientras lo amenazaba con suicidarse. En ese momento entró Sabina en el salón. Mary Claude la vio y fue a su encuentro. Su hija seguía hablando de Rossini, pero Franz solo prestaba atención a lo que se decían las dos mujeres. Después de unas frases amistosas de bienvenida, Mary Claude cogió un colgante de cerámica que Sabina llevaba al cuello y dijo en voz muy alta: ¿Y esto qué es? Es muy feo. Aquella frase llamó la atención de Franz. No fue pronunciada con agresividad, por el contrario. Una sonora risa pretendía aclarar inmediatamente que el rechazo al colgante no cambiaba en nada la amistad que Mary Claude sentía por la pintora, pero era sin embargo una frase que no cuadraba con la forma en que Mary Claude hablaba con los demás. Lo he hecho yo misma, dijo Sabina. Es feo, de verdad, repitió Mary Claude en voz muy alta. No debería llevarlo. Franz sabía que a su mujer no le importaba nada que el colgante fuese feo o no. Feo era aquello que ella quería ver feo, hermoso era lo que quería ver hermoso. Los adornos de sus amigos eran hermosos a priori, pero, aunque pese a todo los encontrase feos, se los callaría, porque hacía tiempo que el halago se había convertido en su segunda personalidad. Entonces, ¿por qué había decidido que el colgante de Sabina, que Sabina se había hecho, iba a ser feo? Franz lo tiene completamente claro. Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo porque se lo podía permitir. Para ser más preciso, Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo para que quedase claro que se podía permitirle decirle a Sabina que su colgante era feo. La exposición de Sabina hace un año no tuvo gran éxito y a Mary Claude no le interesaba demasiado ganarse el favor de Sabina. Por el contrario, Sabina tenía motivos para desear ganarse el favor de Mary Claude. Sin embargo, su actitud no daba esa impresión. Sí, Franz lo tenía completamente claro. Mary Claude había aprovechado la oportunidad para poner de manifiesto ante Sabina y los demás cuál era la verdadera relación de fuerzas.